corazones, con nuestra gente querida, para reflexionar sobre tu palabra. Danos fe y voluntad para seguir adelante. Enséñanos a ser más pacientes con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Otórganos lucidez, sabiduría y conciencia para no tropezar en los mismos agujeros del pasado, los mismos errores. Te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas, Maestro. Damos gracias a nuestros hermanos de la espiritualidad superior por acompañarnos en este camino, por intuirnos siempre hacia el bien. Rogamos por su amparo y su protección, hoy y siempre. Que así sea. Bueno, vamos a compartir el texto. ¿Ya ven, estaría en posibilidad de leer? ¿Es voluntario? A ver, yo leo. Ahí está. Depende de los espíritus apresurar su progreso hacia la perfección, indudablemente, y llegar más o menos pronto según su deseo y la sumisión a la voluntad de Dios. El niño dócil no se instruye más pronto que un niño desobediente. El hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo. Sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo, lo que falta es voluntad. Ah, con cuán pocos de vosotros os esforzáis. ¿Lo que sigue? Sí, por favor. La potencia del alma, la voluntad, el estudio del ser, al que consagramos la primera parte de esta obra, nos dejó entrever la poderosa red de las fuerzas, de las energías ocultas en nosotros. Nos mostró que todo nuestro futuro, en su desarrollo ilimitado, en él está contenido en germen. Las causas de la felicidad no están en lugares determinados en el espacio, están en nosotros, en las profundidades misteriosas del alma, lo que es confirmado por todas las grandes doctrinas. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice Cristo. El mismo pensamiento está de otra forma expresado en los Vedas. Tú traes en ti un amigo sublime que no conoces, perdón. La sabiduría persa no es menos afirmativa. Vosotros vivís en medio de almacenes llenos de riquezas y morís de hambre a su puerta. Todas las grandes enseñanzas concuerdan en este punto. Es en la vida íntima, en el despertar de nuestras potencias, de nuestras facultades, de nuestras virtudes, que está en el manantial de la felicidad futura. Miremos atentamente al fondo de vosotros mismos. Cerremos nuestro entendimiento a las cosas
externas y después de haber habituado nuestros sentidos psíquicos a la oscuridad y al silencio, veremos surgir luces inesperadas, oiremos voces fortificantes y consoladoras. Mas hay pocos hombres que sepan leer en sí, que sepan explorar los yacimientos que encierran los tesoros inestimables. Gastamos la vida en cosas banales, inútiles. Recorremos el camino de la existencia sin saber nada nosotros mismos de las riquezas psíquicas, cuya valoración nos proporcionaría innumerables gozos. Hoy, en toda alma humana, hay en toda alma humana dos centros, o mejor, dos esferas de acción y expresión. Una de ellas circunscrita a la otra, manifiesta la personalidad, el yo, con sus pasiones, sus debilidades, su morbilidad, su insuficiencia. Mientras ella sea la reguladora de nuestro proceder, tendremos la vida inferior sembrada de pruebas y males. La otra interna, profunda, inmutable, es el mismo tiempo la sede de la conciencia, la fuente de la vida espiritual, el templo de Dios en nosotros. Y solo cuando este centro de acción domina al otro, cuando sus impulsos nos dirigen, es que se revelan nuestras potencias ocultas y que el espíritu se afirma en su brillo y belleza. Es por el que estamos en comunión con el Padre que habita en nosotros. Según las palabras de Cristo, con el Padre que es el foco de todo el amor, el principio de todas las acciones. Por uno, nos perpetuamos en mundos materiales donde todo es inferioridad, incertidumbre y dolor. Por el otro, tenemos entrada en los mundos celestes, donde todo es paz, serenidad, grandeza. Es solo por la manifestación creciente del Espíritu Divino en nosotros que llegamos a vencer al yo egoísta, a asociarnos plenamente a la obra universal y eterna, a crear una vida feliz y perfecta. ¿Por qué medio pondremos en movimiento las potencias internas y las orientamos hacia un ideal elevado? Por la voluntad, el uso persistente, tenaz, de esa facultad soberana nos permitirá modificar nuestra naturaleza, vencer los obstáculos, dominar a la materia, a la enfermedad y a la muerte. Gracias. El problema del... ¿Ya? Ok. Sí, el problema del ser, del destino del dolor, es el autor León Denis. Gracias, tía. Bueno, yo empezaría por definir lo que es la voluntad, ¿no? Yo definiría la voluntad como principalmente como una de las potencias del alma, sino una de las más importantes. Y la voluntad es esta capacidad que tenemos todos los seres humanos y que nos mueve a hacer cosas de manera intencional, ¿no? Entonces es la facultad que nos permite
gobernar nuestros actos, que nos permite decidir con libertad y optar por un tipo de conducta determinada, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra existencia siempre tendremos situaciones que nos van a llevar a posiciones diversas, ¿no? De construcción, de destrucción, de salud, de enfermedad, de tranquilidad, de problemas, ¿no? Pero todas estas situaciones, circunstancias requieren de nosotros acciones positivas en el sentido de convertir todos estos mecanismos, todas estas circunstancias en mecanismos de aprendizaje para para el espíritu inmortal que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, dentro de estos mecanismos encontramos a la voluntad como una fuerza determinante, ¿no? Y la fuerza de la voluntad es aquella que va a transformar todos estos elementos externos que muchas veces nos parecen desfavorables a nuestros deseos, a nuestros excesos, los va a convertir en elementos positivos, que nos van a poder auxiliar en la construcción de algo mejor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nuestra voluntad va a partir principalmente de la dirección que le damos en relación a la comprensión que tenemos de nosotros mismos. Entonces, si nosotros pensamos que cada uno de nosotros es un individuo que surge con Dios y que deja de existir con la tumba, con el túmulo, con la muerte del cuerpo físico, nuestra voluntad va a estar necesariamente vinculada con este límite, ¿eh? Y todos nuestros deseos, nuestras aspiraciones van a seguir esta dirección, esta dirección limitada. Vamos a vivir de acuerdo con el momento, sin pensar en el futuro. Vamos a tratar de acumular lo máximo de recursos sin pensar en las consecuencias. Y vamos también a establecer relaciones que simplemente van a atender a nuestros deseos sin pensar en los demás, ¿no? Entonces, la doctrina espírita nos convoca a hacer una reflexión más profunda, porque nos dice que nosotros no somos, nosotros somos este ser espiritual, somos un ser inmortal y que estamos viviendo en un proceso de evolución, en un proceso de aprendizaje y que no tenemos una única vida, como ya lo estudiamos en el otro encuentro. No tenemos una única vida, sino muchas vidas en las cuales nosotros vamos paulatinamente transformando, modificando, vamos modulando nuestro interior, estableciendo como nuevas relaciones, nuevas realizaciones de lo que realmente somos, este espíritu inmortal, ¿no? Entonces, a cada nueva existencia aprendemos un poco más, a cada nueva experiencia adquirimos nuevas posibilidades. Entonces, por esta razón, si nosotros entendemos que no somos solamente esta personalidad material, vamos a comenzar a direccionar nuestra voluntad para el alcance de objetivos más elevados de nuestra existencia, ¿no? Cuando entendemos que no somos, que nuestra vida no está circunscrita solamente a los fenómenos de naturaleza material, sino también espiritual, comenzamos a buscar otras cosas que nos ayudan a estar mejor, a vivir mejor. Entonces es necesario utilizar, ejercitar nuestra voluntad en la transformación de todo elemento de nosotros mismos, de toda circunstancia, todo problema, ¿eh? en algo positivo para nuestra vida, en algo positivo para los demás, transformar para el bien, y no solamente para nosotros, sino también para nuestros semejantes, ¿no? Para un cambio positivo para el espíritu inmortal que somos. Entonces, el día de hoy esa es nuestra invitación, ¿no? De utilizar nuestra voluntad en la búsqueda de la felicidad que es eterna y no en la felicidad transitoria. Entonces, vamos a tratar de entender un poco ahí cómo podemos direccionar nuestra voluntad, cómo podemos entenderla. No sé si hay preguntas, hay
comentarios. ¿No? Seguimos. Seguimos. A ver, Sebas. Yo quería hacer una analogía de un espíritu superior que es bastante conocido en el espiritismo. Él hace la comparación de la mente con un escritorio. Un escritorio que tiene varios departamentos. Entonces, en ese escritorio tendríamos el departamento, por ejemplo, de los deseos, que también ya vimos la semana pasada, que sería lo que nos impulsa. Los deseos que él dice son los propósitos y las aspiraciones del alma, los que nos incita como a alcanzar una meta, a ir a buscar algo. Que también vimos esos deseos, si son de manera egoístas, solo centrados hacia nosotros, nos puede encerrar en ese egoísmo, ¿no? Tenemos también el departamento de la inteligencia, que es, acá tomé la definición de la inteligencia. Yo sé que todo el mundo entiende, pero es para hacer bien la distinción, que es la facultad de aprender de la experiencia, razonar, planificar, resolver problemas. Entonces, esa es la inteligencia, es el archivo de todo lo que fue conquistado en el proceso evolutivo, todo lo que aprendimos en el proceso evolutivo. Tenemos también otro departamento que sería el de la imaginación, que está todo lo que imaginamos que es fuera de la realidad, que no hace parte de la realidad. Que también vimos, ese está bastante cerca de la fantasía, como vimos la semana pasada, que la imaginación fuera de control nos puede llevar a desconectarnos de la realidad también. Tenemos la memoria, que la memoria es el cúmulo de todas nuestras experiencias. Y muchos más, ¿no? La mente es bastante complejo. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar, ¿y la voluntad vendría a ser otro departamento sobre ese escritorio? ¿O a dónde pondríamos la voluntad en todo esto? Y la voluntad tiene como un trabajo un poco más especial. La voluntad, su trabajo es de gerenciar todos esos departamentos, de tener bajo control y de gerenciar todos esos departamentos, porque yo puedo tener un deseo, desear tal cosa, pero sin la voluntad, ese deseo no me muevo, no hago acción sin la voluntad. Entonces la voluntad es realmente la que pone en acción todo eso. Y es importante que nuestra voluntad sea fuerte, que esté fortalecida nuestra voluntad, porque los otros departamentos pueden, si nuestra voluntad está débil, pueden tomar el control. Ejemplo, como departamento también estarían las pasiones que hablamos la semana pasada. Y ejemplo, un deseo como por ejemplo en una pareja, el deseo y la pasión me podrían llevar, ejemplo, a perdón acá. Bueno, me perdí, perdón, pero me podrían llevar a una traición afectiva, el deseo, que por unos minutos, a donde no he tenido la voluntad de retenerme, me podría llevar a mucho sufrimiento, mismo en esta vida, y no solo a mí, pero sino hacer sufrir a mucha gente alrededor mío, por sucumbir a esa pasión y ese deseo, por solo unos minutos, que mi voluntad no fue lo demasiado fuerte como para retenerme. Y eso es a nivel de esta vida, pero a nivel espiritual me podría llevar a siglos de sufrimiento y de reparación a nivel espiritual. Entonces la voluntad tiene ese papel tan importante de tener bajo control todos los demás departamentos. O sea, es la que manda en todo eso. Entonces de ahí la importancia de tener la voluntad fortalecida. Entonces sería eso. Habría preguntas un poco sobre... Ponga volumen, suegra. ¿Cómo podríamos fortalecer la voluntad? ¿Cuáles serían?
A eso Ok. vamos. Ok. Entonces, sí, hay muchas maneras de fortalecer la voluntad, ¿no? Pero una cosa que yo encuentro súper importante es la búsqueda de la comprensión, ¿ah? de nuestra existencia, ¿ah? Desde un punto de vista espiritual, no desde el punto de vista material. Entonces, cuando buscamos esta comprensión, entendemos que cada elemento, cada circunstancia, cada situación, cada persona que está en nuestras vidas, cada cosa que está en nuestra trayectoria evolutiva, en nuestro camino, tiene un sentido, tiene un significado, nos sirve para algo. Nos traen elementos nos traen elementos para la comprensión de lo que somos, de aquello que somos, y nos trae también elementos de transformación para lo que queremos ser, lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, esta comprensión de nuestra voluntad nos hace que podamos dirigir estos departamentos que Sebastián dijo, ¿no? Que los podamos controlar y que podamos buscar construcciones más positivas para nosotros, para nuestro mundo inmortal. Entonces, cuando todos nosotros volvamos a la patria espiritual, cuando todos nosotros lleguemos a esta nueva transición, ¿no? Vamos a llevar, que todos vamos a llegar a un momento dado, vamos a llevar con nosotros todos estos, todo lo que nuestra voluntad construyó, todo lo que nuestra voluntad conquistó, que sea positivo, negativo, que sea bueno, que sea malo, eso lo vamos a llevar con nosotros inevitablemente, ¿no? Entonces la fuerza de voluntad determina de tal forma nuestra existencia que es impresionante, ¿no? Es por la voluntad que nosotros dirigimos nuestra vida. Y un benefactor de nosotros, un benefactor que se llama Emmanuel, él dice que todo aquello que buscamos viene a nuestro encuentro. Escuchen bien, todo aquello que buscamos viene a nuestro encuentro. Entonces, cuando nosotros ponemos la voluntad en acción, la podemos comparar como un imán. Si la voluntad está mal direccionada, hará que tengamos aquello que no estamos deseando, ¿no? Y eso nos va a traer muchas dificultades. Entonces, la acción de la voluntad se extiende tanto al nivel invisible de las cosas como al nivel material, al nivel de lo visible. Entonces, es decir, que nuestra voluntad puede actuar intensamente sobre nuestro cuerpo fluídico, como ya lo explicamos la otra vez, sobre nuestro perispíritu, nuestro espíritu, nuestra alma, pero también puede actuar sobre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material. Y cuántos testimonios hemos escuchado, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, que gente que ya está a punto de morir y que le detectan una enfermedad y que, bueno, los médicos le dicen, pues ya hasta aquí, ¿no? Y esta gente tiene tanta voluntad para vivir, tanta fuerza, que se recuperan, ¿no? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, o personas que tienen accidentes y que los médicos les dicen que no pueden caminar nunca más, y sin embargo, la gente por la fuerza de voluntad camina, ¿no? Entonces, la voluntad actúa sobre nuestro cuerpo fluídico, haciendo que se activen las vibraciones. Entonces, si nuestra voluntad es positiva, nuestra voluntad es dirigida hacia el bien, imagínense, ¿no? Aumentamos nuestra vibración. Y si no, pues es el contrario, imagínense, ¿no? Entonces, cuando comprendemos la fuerza que tiene nuestra voluntad, ahí comenzamos a disciplinarla. Necesita una disciplina, necesitamos disciplinar nuestro mundo interior para que esta voluntad nos sirva de palanca, de trampolín para nuestra evolución, y que no nos sirva de freno en nuestro progreso. Entonces, Sebastián va a poder explicar un poquito los frenos de la voluntad.
Estaba pensando un poco sobre cuáles serían los ¿Tiene preguntas? Yo quisiera, más que una pregunta, hacer una aportación. Por favor. Ahí complementando lo que tú comentas acerca de la comprensión de la voluntad. Y bueno, respondiendo a la pregunta de mi tía Rosa, ¿cómo podemos hacer para trabajar esa parte, no? Creo que una vez que ya tenemos esta comprensión que nos explicas, podemos empezar en nuestro día a día haciendo, digamos, poniéndonos un objetivo por semana o día, como a cada quien lo sienta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr empezando a nivel personal, digamos? Esta semana me propongo comer más vegetales o incluir tantas frutas en mi dieta. Entonces, con esa, digamos, motivación intrínseca de que comer más vegetales o incluir más frutas me va a llevar a un estado de salud más lúcido, más óptimo, y obviamente voy a mejorar mi energía vital en general, comprendiendo que soy más allá de este cuerpo, pero que también lo que le meto a mi organismo me influye en mi actividad, en mi vibración, etcétera, pues puedo ir haciéndolo así, o sea, semana con semana, día con día, decir, hoy me comprometo a esto, y en cuanto cumplimos eso que nos comprometemos, la voluntad se refuerza, y eso nos da como una mayor seguridad a nosotros mismos. Cuando nos fallamos es cuando se debilita la voluntad. Entonces, bueno, creo que sería un buen ejercicio así, poniéndonos metas a cortito plazo, objetivos a cumplir que nos beneficien en nuestra salud o algún hábito que pues pueda mejorar también a la comunidad, etcétera. Entonces, hasta ahí dejo mi palabra. Muchas gracias, sí, Gracias. exactamente. Y poco a poco se empieza, ¿no? Porque muchas veces venimos con ciertos hábitos, ciertas costumbres y decimos, ok, no, mañana dejo de comer dulce. Y no podemos, es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces muchas veces queremos cambiar las cosas de un día para otro y ahí nos desilusionamos, ahí no, finalmente no funciona, ¿no? Entonces no, es simplemente ir poco a poco, como Carolina dice, poniéndose objetivos y tener paciencia con nosotros mismos, ¿no? Tener perseverancia, que después voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero sí, son métodos que podemos usar para llegar a este objetivo, ¿no? Y se ejercita también la voluntad, ¿no? Sí, hay que ser un poco realista. Como ejemplo, cuando uno dice, ya quiero perder peso y empiezo el lunes, que normalmente ese lunes raramente llega, ¿no? Y después, bueno, el otro, así. Y no llega nunca ese lunes. Pero el problema es que nosotros queremos perder el peso, ponerle, yo tomé 20 kilos de sobrepeso y yo lo quiero perder en 2 semanas. Pues de acá a 2 semanas quiero estar bien, quiero estar en mi peso ideal, pero hace 5 años que vengo tomando estos 20 kilos. Entonces tener un poco en perspectiva que, o sea, no todo se hace de un día para el otro, tener paciencia con nosotros y ser realistas también. Y yo estuve reflexionando un poco sobre cuáles serían los obstáculos de la voluntad. ¿Qué nos haría que no tengamos voluntad para tal o tal cosa? Y caí sobre una historia, una analogía que dice que la voluntad es como un río, que el río siempre corre. O sea, no importa que el suelo sea arenoso, lodo, rocoso, el río sigue, no para nunca. Y lo que podemos hacer es direccionar el agua esa. Y no, porque mismo si intentamos de parar el río pues, va a seguir, no se puede parar. Entonces, pero sí la podemos direccionar. Entonces, cuando nuestra voluntad está direccionada, la usamos todos los días, nuestra voluntad. O sea, para cualquier, pienso en tomarme un vaso de agua, pues tengo que tener la voluntad de levantarme y ir a buscarlo. Sin la voluntad no lo consigo. Entonces, la voluntad está siempre ahí y siempre hace parte de nuestras vidas, pero ¿en qué la estoy utilizando esa voluntad? ¿Para qué? Porque bien que para nuestros deseos, pasiones o nuestros vicios, para eso está siempre la voluntad, sí, siempre está ahí, para eso nunca falta la voluntad, ¿no? Para irse de fiesta, para... No es crítica, gente, ¿eh? Solamente estamos hablando por nosotros mismos. Sí. Es una realidad que vivimos.
para eso nunca nos hace falta la voluntad, no para esas cosas. Entonces, acá lo que tenemos que guardar en mente y no perder de vista el objetivo y el hecho que nosotros en realidad somos un ser espiritual, que nuestra naturaleza es espiritual. Estamos muy temporariamente en este cuerpo ahora, para aprender ciertas cosas, para crecer, pero nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Entonces, si nosotros utilizamos esa voluntad al servicio del cuerpo, de este cuerpo ahora, es un poco como que si estaríamos perdiendo el tiempo, porque no la ponemos al servicio del ser, de nuestro verdadero ser, que es espiritual y que es progresar espiritualmente. Esa es nuestra meta como un ser espiritual. Progresar espiritualmente y llegar eventualmente a la perfección, llegar a Dios. Entonces, más que obstáculos, veo esa voluntad como mal dirigida, ¿no? Mal dirigida hacia las cosas que realmente no tienen mucha importancia. Que sí, como hablamos del cuerpo, es importante tener un cuerpo saludable. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo por esta vida y tenemos uno solo. Nuestro templo. Y si se nos rompe este cuerpo, no tenemos otro más en esta vida. Entonces sí es importante mantenerlo saludable en nuestro cuerpo. Y sí es importante atender a nuestras obligaciones del día a día. Pero más importante que eso es nuestra realidad espiritual, nuestra vida espiritual. Y cómo direccionar esa voluntad hacia esa meta espiritual, que es progresar y evolucionar. Entonces esa era mi reflexión un poco sobre los obstáculos de la voluntad. ¿Alguien tendría una pregunta, un comentario, alguna queja? Palabra abierta. Yo, ¿no? Yo tengo un comentario. ¿Quién es? La conexión está mala. La conexión está mal. ¿Quién es? ¿Quién está tratando de hacer un comentario? No se escucha. Como que no está bien su internet o no tiene bien la conexión. No se escucha. Bueno, lo que conecta, como decía la Carito, ¿no? A ver, ¿quién? ¿No? Bueno, como decía Carito, ¿no? Es poco ejercitar, ¿no? Creo que ella dijo, ¿no? Entonces necesitamos buscar a ejercitar nuestra voluntad en todos los campos que actuamos, tanto en el pensamiento, en la palabra, en la acción, en lo que sentimos. Somos nosotros los que si nos estamos sintiendo mal, somos nosotros que vamos a transformar esto por medio de nuestra voluntad, ¿no? Entonces es importante entender que nuestros pensamientos, que nuestra voluntad es la que va a crear nuestra realidad, la realidad que nos rodea. Entonces, ¿cuán importantes son nuestros pensamientos? La ciencia dice que tenemos 64,000 pensamientos al día. Entonces, esos son muchos, ¿no? Entonces, ¿qué calidad le ponemos a nuestros pensamientos? ¿Qué calidad le ponemos a nuestra voluntad? Entonces, un componente que es muy importante de la voluntad es la perseverancia. Cuando mi mamita preguntaba, ¿cómo podemos hacer? Perseverancia. Y la perseverancia tiene que ser constante. La voluntad es una acción, es una constancia todo el tiempo, es movimiento, dale, date una patada y levántate, date una patada y haz ejercicio. Es constante, movimiento, tiene que ser firme. Tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, en estos objetivos que nos estamos marcando. Tenemos que actuar con determinación. Entonces, cuando una persona está plenamente convencida de lo que quiere, cuando está plenamente convencida de lo que puede hacer, actúa de tal forma
que vamos a eliminar todos los obstáculos de nuestro camino. Vamos a actuar de tal forma que no nos vamos a desanimar, ¿ah? No vamos a dejar que nuestros objetivos, que haya circunstancias que nos desanimen. No nos vamos a dominar por la idea de que estamos condenados a sufrir. ¿Ah? No vamos a dejar que la incertidumbre nos apague. Entonces hay que tener esta fuerza, esta constancia, esta perseverancia en todo lo que hagamos. Y Dios, Él nos dio el libre albedrío. Él nos dio el poder de escoger, Él nos dio la posibilidad de decidir sobre nuestro propio destino. Entonces, Dios no le impone a ninguna de sus criaturas un determinismo específico. Él respeta la búsqueda de cada uno de nosotros. Entonces, la voluntad es aquello que va a direccionar nuestras vidas. Y nosotros debemos de direccionar nuestra atención para que ella gobierne nuestro mundo íntimo de una manera positiva. ¿Qué queremos? Como dijo Sebastián, ¿qué estamos buscando? ¿A dónde ponemos nuestra energía? ¿Qué sentimientos queremos sentir? Entonces, esta es una fuerza magnífica que nos va a ayudar a construir nuestros destinos, nuestros caminos, y tenemos que disciplinarla en el camino del bien. Entonces, cuando se ejerce la voluntad de una manera constante, con vistas a alcanzar estos objetivos divinos, esto conforme al derecho, a la justicia, a las leyes de Dios, todo es posible. Todo es posible cuando es dirigida al bien, ¿no? Entonces, aquí es una invitación a nosotros de crear esta voluntad que sea potente, una voluntad de naturaleza elevada, con fines elevados, como Sebastián dice, con fines para nuestra vida futura, para nuestro espíritu inmortal. Entonces, si nuestra voluntad está ejercida en el sentido del bien, conforme a las leyes de Dios, podemos realizar grandes cosas, ¿no? Y se trabaja, ¿no? Se entrena, se ejercita, podemos aumentar su potencial, debemos educarla, fijar objetivos, entender nuestra vida, como Carito dijo, objetivos, eso es súper importante. ¿Qué queremos? Hagamos una lista. ¿Qué vale la pena? ¿A dónde ponemos esta energía? Entonces, la perseverancia, la persistencia, la determinación, tenemos que estar determinados a hacer algo. El entusiasmo, tenemos que tener esta alegría, el optimismo, es súper importante. Entonces, son todos estos elementos que están dentro de nosotros, que están ahí, que solamente están esperando a despertar. Entonces, no tenemos que ir a buscarlos en ningún lugar, están dentro de nosotros mismos. Entonces, es a nosotros, como dijimos el estudio pasado, es a nosotros mismos de crear nuestra felicidad o nuestra infelicidad. Es a nosotros mismos de dirigir esta voluntad, de usar nuestra voluntad para ser una mejor persona, para ser más pacientes. Yo no sé, cada quien tiene sus objetivos, ¿no? Pero la paciencia es una cosa que nos falta mucho a muchos de nosotros. Entonces, buscar esta paciencia, buscar nuestra reforma íntima, todo viene de nosotros. Cambiar nuestros hábitos hacia el bien, hacia cosas importantes para nuestro espíritu, para nuestra transformación. Usar nuestra voluntad en la búsqueda de la paz interior, la serenidad, la tranquilidad, el equilibrio. Si una voluntad no está bien dirigida, no hay una vida sana. Entonces, es toda la voluntad para nosotros. ¿Y cuántos testimonios acá de voluntad tenemos? Cuando pensamos en
en la Sayu, ella cómo cambió su vida, cómo ella con esa voluntad que dijo, bueno, yo cambio mi vida de esta manera, lo logró. Karen habló de eso la semana pasada también, de cómo ella, este despertar que tuvo, la llevó, esta voluntad de otra cosa, la llevó a cambiar su vida. Nuestra tía Alma, que todos ya conocemos también las situaciones tan difíciles que pasó, qué fue lo que a ella la hizo sobrevivir a toda esta situación difícil, su voluntad, la voluntad de ver a sus hijos, la voluntad de estar con la familia. Entonces, esta voluntad determina todo en nuestras vidas, todo, todo, todo. Cómo la dirigimos nos corresponde a nosotros mismos. Entonces, ese es nuestra invitación a esta reflexión, a que cuando salgamos de este encuentro, de agarrar un papel, hacer una lista, no la lista del año nuevo, esa nunca funciona. La lista, la verdadera lista de lo que queremos en nuestra vida. Y a partir de eso, direccionar nuestra voluntad. Entonces, ¿alguien tiene preguntas? ¿Testimonios? ¿Grandes compartimientos? No, hace ratito se me cortó la comunicación porque cambié de línea telefónica y no está muy bien. Les decía que tan importante es la voluntad como la actitud hacia las cosas, verle el lado positivo a todos los obstáculos que se nos van presentando. Dice por ahí un dicho, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Yo he puesto en práctica eso porque muchas veces cuando no te salen las cosas como las tienes planeadas, te frustras, te sientes mal, te da coraje y cambia tu estado de ánimo. Cuando yo empecé a poner en práctica eso de, pues a veces se me iba a hacer arroz y se me batía todo, bueno, pues mejor ya le echaba agua, leche y pues hacía atole, ¿no? Y digo, bueno, pues un atolito. Y ya no me sentía tan mal porque bueno, ya hice mi atole. Si se me descompone el carro y todo, pues me voy a tener que ir caminando y bueno, me sirve de ejercicio. Ya tiene mucho que no hago ejercicio y voy a caminar, me pongo mejor mis tenis. Vaya, tratar de verle el lado positivo, de verdad que cambia mucho las cosas. Cambia el estado de ánimo, cambia el sentir, incluso ya no te sientes mal, enojado, frustrado. Y obstáculos se nos van a presentar muchos en la vida, imponderables, cosas que no están en nuestro alcance. Hace ratito comentabas tú sobre eso, sobre ver el lado positivo de las cosas, y yo creo que va de la mano con la voluntad. Pues muy interesante todo lo que nos están comentando aquí, porque esto nos sirve para nuestra vida diaria, para ser mejor personas, para sentirnos mejor y para poder ser más receptivos y empáticos con, pues ahora sí que con todos nuestros semejantes. Gracias, mi niña. Gracias a ustedes. Gracias por compartir. Y sí, este es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo de que podamos todos crecer juntos, que podamos utilizar las experiencias de cada uno de nosotros, lo que conocemos, lo que... No está tu sonido, mamita. Pon tu... Decía que es importante estar en una misma sintonía. Tengo volumen. Estar en una misma sintonía o en una misma frecuencia, todos es importante. Y estoy muy de acuerdo con lo que dijo mi tía Maribel, y como yo les decía, todas estas circunstancias que aparecen en nuestro camino, todas estas pequeñas cosas, todas las personas, todo nos trae un aprendizaje, todo. Y depende de nosotros de cómo lo tomamos. Sí, y es toda una cuestión de actitud. Como dice mi tía Maribel, o lo tomas por el lado bueno o te desanimas. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que busquemos esta felicidad, este cambio en nosotros de todas las acciones, de todo lo que, mismo el pensamiento. Muchas veces nos vienen pensamientos de que, yo no sé si va a ser posible hacer esto o el otro, y todo se cambia.
todo se cambia y todo es cuestión de actitud. Entonces, siempre enfocarnos en esa actitud positiva. Tía Connie, ¿quiere decir algo? Sí, que decirles que es muy interesante todo lo que nos están enseñando y siempre pues estamos en constante aprendizaje. Es muy importante trabajar nuestras emociones más que nada y enriquecernos siempre positivamente. Y gracias por transmitirnos todos sus aprendizajes. Y estoy contenta y agradecida. Nada más. Gracias, tía. Igualmente, nosotros también estamos agradecidos por este apoyo y bueno, queremos seguir ahí creciendo juntos y para adelante, ¿no? Siempre con muy buena voluntad, con mucha alegría, con mucha felicidad. Y cuántas veces hemos escuchado esta frase, ¿no? Querer es poder, ¿no? La fuerza mueve montañas, la fe mueve montañas. Yo diría la voluntad mueve montañas también, ¿no? Entonces, si nosotros nos proponemos, si nosotros nos fijamos esos objetivos, lo vamos a lograr indudablemente, ¿no? Y siempre pensar que tenemos nuestros espíritus amigos superiores, nuestros ángeles de la guarda, nuestros guías que están ahí para ayudarnos, para sostenernos en estos cambios, para impulsar nuestra voluntad en la buena dirección, ¿no? Entonces nunca dudemos de eso, ¿no? Y pidamos ayuda, pidámosles que nos guíen a tomar ciertas decisiones, que nos ayuden con todos los aspectos de nuestra vida. Ellos están ahí para ayudarnos, ¿no? Entonces, pensar siempre en eso. Y siempre estuvieron esos bienfeitores, amigos espirituales, como nosotros les llamamos, siempre estuvieron ahí. Solo somos nosotros. Vieron como hay esa imagen que tiene el diablito y el angelito de cada lado. Entonces, esos seres siempre estuvieron ahí, únicamente que nosotros no prestamos suficiente atención, pero siempre nos están intuyendo hacia el camino del bien, siempre a hacer el bien. Y somos nosotros que no prestamos atención. Entonces, tener esa conciencia de hacia dónde quiero utilizar mi voluntad que sí hay que ejercitar, pero siempre está ahí. Y hacia dónde la quiero dirigir, hacia qué objetivo, ¿no? Hacia hacer el bien, compartir, o sea, como acá nosotros, y realmente humildemente compartimos esto con ustedes, que son las enseñanzas de Jesús y son los que a nosotros nos trajo un poco más de paz, de bienestar, y por eso lo queremos compartir con la gente que queremos. Y el hecho que nosotros estemos estudiando y trayendo esto no quiere decir que nosotros ya llegamos a una meta, ni mucho menos. Somos todos estudiantes y estamos todos aprendiendo y creciendo juntos. Solo humildemente lo compartimos con quien bien quiere escuchar. Con mucho amor y cariño. Sí, y humildad. Y tomar esa conciencia de qué queremos hacer con nuestra voluntad, qué queremos hacer con ese don que tenemos. Que queremos dirigir. Ese regalo, ¿no? Sí, ese regalo. Queremos dirigirlo hacia el bien, hacia el bienestar de los demás, de la comunidad, de la humanidad en general, o hacia nuestro propio egoísmo, nuestros propios deseos. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Entonces, un poco reflexionar sobre todo eso. Es una invitación a esta reflexión siempre. Todo lo que traemos acá es para que podamos salir de acá y pensar en todo esto, ¿no? Los invitamos siempre a pensar, a tratar de aplicar las enseñanzas pues en nuestras vidas. Y como dice Sebastián, nosotros también estamos luchando día a día con esto. Nosotros también estamos en esa batalla constante, ¿no? Pero con mucho ánimo, ¿eh? Entonces sin desánimo ahí, sigamos siempre para enfrente. ¿Alguien más? ¿Podemos cerrar?
Hoy me gustaría cerrar de una manera diferente con unas afirmaciones que vienen de este texto que habíamos empezado. ¿Qué dice mi tía Bene? Muchas gracias por esta mañana familiar de amor y armonía. Les quiero. Muchas gracias igualmente. Estamos muy contentos de poder estar en familia acá compartiendo. Entonces, como les decía, me gustaría cerrar con unas afirmaciones que vienen del texto de este autor que se llama León Denis. Así que los voy a invitar igual a cerrar sus ojitos, tratar de relajarse y tratar de tomar estas afirmaciones como algo bien personal para nosotros. ¿Escuchan la música? ¿Está bien? Bonita. Bueno, vamos. Soy una inteligencia y una voluntad libre. Me hice a mí mismo, inconscientemente a través de las edades. Edifiqué lentamente mi individualidad y libertad. Y ahora conozco las grandezas y las fuerzas que hay en mí. He de ampararme de ellas. No dejaré que una simple duda empañe por un instante siquiera. Y haciendo uso de ellas con el auxilio de Dios y de mis hermanos del espacio, me elevaré por encima de todas las dificultades. Venceré el mal en mí. Me despegaré de todo lo que me encadena a las cosas groseras para levantar vuelo hacia los mundos felices. Veo claramente el camino que se extiende y que tengo que recorrer. Este camino atraviesa una extensión ilimitada y no tiene fin. Para guiarme en el camino infinito tengo un guía seguro. La comprensión de las leyes de la vida, las leyes del progreso y del amor, que rigen todas las cosas. Aprendí a conocerme, a creer en mí y en Dios. Poseo la llave de toda elevación y en la vida inmensa que tengo ante mí me conservaré firme, constante en la voluntad de ennoblecerme y elevarme cada vez más. Atraeré con el auxilio de mi inteligencia todas las riquezas morales y participaré de todas las maravillas del cosmos. Mi voluntad me llama hacia el frente, siempre hacia el frente. Cada vez más conocimiento, más vida, vida divina. Y con ella conquistaré la plenitud de la existencia. Construiré para mí una personalidad mejor, más radiosa y amante. Saldré para siempre del estado inferior del ser ignorante, inconsciente de su valor y poder. Me afirmo en la independencia y la dignidad de mi conciencia y extiendo la mano a todos mis hermanos diciéndoles: despierten de su pesado sueño, rasguen el velo material que los envuelva, aprendan a conocerse, a conocer las potencias de su alma y a utilizarlas. Todas las voces de la naturaleza, todas las voces del espacio nos gritan: levántense y marchen, apúrense para la conquista de sus destinos. A todos ustedes que se doblan al peso de la vida, que juzgándose solos y débiles se entregan a la tristeza, a la desesperación o que aspiran a la nada, vengo a decirles: la nada no existe. La muerte es un nuevo nacimiento, un encaminarse para nuevas tareas, nuevos trabajos, nuevas cosechas. La vida es una comunión universal y eterna que une a Dios a todos sus hijos. Y a todos ustedes que se creen abatidos por el sufrimiento y las decepciones, pobres seres afligidos, corazones que el viento áspero de las pruebas secó, espíritus quebrados, delicerados por las ruedas del hierro de la adversidad, vengo a decirles: no hay alma que no pueda renacer, haciendo brotar nuevos florecimientos. Les basta querer para sentir el despertar en ustedes
de fuerzas desconocidas. Crean en ustedes, en su rejuvenecimiento en nuevas vidas. Crean en sus destinos inmortales. Crean en Dios, sol de soles, foco inmenso, del cual brilla en ustedes una centella que puede convertirse en llama ardiente y generosa. Sepa que todo hombre puede ser bueno y feliz. Para hacerlo, basta que lo quiera con energía y constancia. Dirijamos incesantemente nuestros pensamientos hacia esta verdad. Podamos ser lo que queremos y seamos cada vez mejores, mayores. No tengamos más miedo a los retrasos, ni las caídas, ni las enfermedades, ni la muerte. Hagamos de nuestro yo inferior y frágil una elevada y poderosa individualidad. Que así sea. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Muchas gracias por